Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Ha hablado con Rajoy después de anoche, después de la agresión? No, le mandé un mensaje, intenté localizarle por el móvil, pero me fue imposible. Ayer lo hice públicamente, se lo he hecho también vía mensaje de texto, vía SMS, pero también lo hago público desde la radio. Toda la solidaridad, todo el cariño de la familia socialista, el mío propio, tanto a él como a su familia, que lo habrá pasado muy mal, y también a la familia del Partido Popular. En democracia la violencia no tiene hueco, no tiene cabida y desde luego hay muchas cosas que nos separan, muchas cosas que nos diferencian, pero hay una que nos une y es al final la democracia, la convivencia y la no violencia. ¿Se arrepiente de haberle llamado indecente? ¿Por qué eligió esa palabra? ¿Se arrepiente primero? Lo medité, no me arrepiento en absoluto porque lo relaté. Vamos a ver, en cualquier otro país, en cualquier otra democracia consolidada, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, una persona que después de que se diera a conocer que Bárcenas tiene 40 millones de euros al menos en cuentas corrientes en Suiza y que el actual presidente del gobierno envíe un mensaje diciendo: Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamo, un abrazo, tendría que haber dimitido. Rajoy no lo hizo hace 2 años. Ahora se presenta para presidir el gobierno 4 años más. Y yo creo que eso es un enorme coste para nuestra democracia, para el desprestigio de la política. Y en consecuencia creo que Mariano Rajoy tuvo que dimitir entonces, hace 2 años. Y por eso pido el voto para el Partido Socialista, para hacerlo dimitir este domingo. El presidente y candidato popular le reprochó en ese mismo debate a usted que mantiene en su puesto como imputado al secretario general de los socialistas gallegos y le imputa una jueza por prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas. ¿Por qué lo mantiene? Yo creo en su inocencia, porque creo que no hay nada detrás de esa imputación y porque la imputación no significa la condena política. Desde luego, nosotros tenemos claro cuál es el código ético del Partido Socialista y la línea roja. Ahora, eso bien, hay una responsabilidad política en el caso de Mariano Rajoy. ¿Por qué unos imputados tienen que dejar el escaño o la responsabilidad y otros no? ¿Cuál es la vara de medir? La vara de medir es, nosotros el Partido Socialista en el código ético hemos dicho que es la apertura del juicio oral. Pero en función de la gravedad del caso, esa decisión se puede tomar antes, es decir, en el momento de ser imputado. Y por tanto, tanto Manolo Chávez como José Antonio Griñán decidieron asumir esa responsabilidad en primera persona una vez siendo imputados. Y por tanto yo lo respeto. Si no gana las elecciones de este domingo, si no es la fuerza más votada, ¿dejará que el más votado intente formar gobierno? ¿Tratará de hacerlo si es segundo y puede tener ocasión de hacerlo sumando todas las fuerzas? Quien gana las elecciones es el que tiene la responsabilidad de formar gobierno. Y yo trabajo para asumir esa responsabilidad, por tanto espero ser el que gane las elecciones y en consecuencia asumir la responsabilidad de formar gobierno. ¿Y si no? Pues tendrá que ser quien gane las elecciones. ¿Y después? Pues mire, esto es el sistema parlamentario. En el fondo vamos a utilizar un símil futbolístico. La Liga, ¿quién la gana? ¿Quién más partidos gana o quién más puntos acumula? ¿Quién más puntos acumula? Pero yo le pregunto lo de José María Maraval. Pues dice que den pistas sobre qué van a hacer con su voto. Yo creo que la pista es evidente, que es el programa electoral. Para mí es un contrato con los ciudadanos. Yo tengo las cuentas echadas y las cuentas salen y para mí es un contrato y lo voy a cumplir. Si la suma cero de todas esas líneas rojas que cada partido pone en su programa no da un pacto de gobernabilidad, estamos condenados a ir a elecciones de nuevo. El problema en todo caso, Pepa, si me permites, es que en estas elecciones tenemos 2 nuevas fuerzas políticas que parece que van a entrar con potencia dentro del Congreso de los Diputados, que se están disputando la tercera y la cuarta plaza, que han jugado a la indefinición calculada ideológica. Y por tanto, ellos mismos van a tener que decidir, si me permites en términos coloquiales, qué quieren ser de mayores. Hablamos mucho de los pactos, pero hablamos muy poco de lo que debe ocurrir en España antes de que se puedan forjar esos pactos. Quiero decir, el 70% de los españoles en las encuestas dice que quiere cambiar, que no quiere 4 años más de Mariano Rajoy. Y creo que razones tienen de sobra para opinar así. Por tanto, lo primero es si queremos que haya cambio o no. Y en ese sentido yo creo que hay opciones políticas que lo que hacen es dividir el voto del cambio y en consecuencia perpetuar a Mariano Rajoy al frente del gobierno. Yo creo que la única que garantiza ese cambio es el Partido Socialista. A partir de ahí, yo le digo, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que ha hecho Mariano Rajoy. Pero claro, con la condición necesaria de que haya cambio político, es decir, de que gane el Partido Socialista las elecciones. Estos nuevos partidos políticos tienen que demostrar qué es lo que quieren ser de mayores. Porque hasta ahora, estos que criticamos el bipartidismo, en algunas conductas son bastante partidistas.
porque anteponen sus intereses a los intereses generales de los ciudadanos en esa circunscripción, ¿no? En ese territorio. ¿Cuánta credibilidad le resta a su programa la reforma que impulsó el PSOE del artículo 135 de la Constitución en el verano del 2011? ¿No la van a derogar? No, tenemos que completarlo. Porque lo que hemos visto durante estos últimos años es que se ha recortado y mucho el estado del bienestar. 15.000 millones de euros. Yo le recordé a Mariano Rajoy que se había recortado el estado del bienestar durante estos últimos 4 años. Por tanto, queremos reconocer y completar en ese artículo 135 el principio de estabilidad social, es decir, garantizar un mínimo de financiación pública para lo que entendemos que es el estado del bienestar. El Partido Popular promete 20 millones de empleos. Podemos promete bajar el paro al 9% en 4 años. ¿El PSOE se fija alguna meta en este territorio, en el del paro, la primera preocupación de los españoles? Por supuesto, crear empleo y crearlo con derechos. Y respecto a Podemos, pues bueno, permítame, pero en fin, yo creo que no tiene mucha credibilidad en lo económico. Por decirlo en términos muy coloquiales, Podemos lo que propone es un aumento del gasto público de casi 90.000 millones de euros. Le cito las leyes del PP que han prometido ustedes derogar. Sí. Y seguro que me olvido alguna. Reforma laboral, la LOMCE, la reforma local, la Ley de Seguridad Ciudadana, la prisión permanente revisable, el factor de sostenibilidad de las pensiones, el decreto de recortes sanitarios. ¿Cuál es la prioridad? ¿Por cuál empezaría? La reforma laboral. A mí hay, por ejemplo, Ciudadanos me reprocha mucho esto de derogar, ¿no? Porque Pedro Sánchez quiere derogar mucho. Mire, derogar es recuperar derechos. Y si derogan esa reforma laboral, ¿piensa recuperar la indemnización de 33 días por año trabajado en caso de despido, tal y como fijó el PSOE cuando gobernó en su reforma laboral? Nosotros lo que vamos a hacer es abrir el espacio al diálogo social. Hay algunos elementos que tienen que ser discutidos y aprobados y acordados por los agentes sociales. Si me pregunta por mi criterio como presidente del gobierno, nosotros no vamos a recortar ni reducir el coste del despido. Lo que sí que vamos a hacer es endurecer las condiciones de ese despido. ¿En qué sentido? Se habla poco de ello. Nos fijamos mucho en los días, pero por ejemplo se habla poco de que esta reforma laboral lo que ha hecho ha sido descausalizar el despido. Es decir, que el empresario tiene mucho más fácil no justificar ante el trabajador por qué se le despide. ¿Qué es para usted una puerta giratoria? Para mí una puerta giratoria es, bueno, por supuesto, alguien que abandona las responsabilidades políticas y que en el plazo de 5 años encuentra un puesto de trabajo vinculado a su actividad parlamentaria o a su actividad en el Ejecutivo, ¿no? Nosotros lo que proponemos es endurecer las puertas giratorias a 5 años. ¿Hay alguna posibilidad, alguna circunstancia, algún momento en el que, algún supuesto en el que usted contemple un referéndum en Cataluña? Desde luego no, yo contemplo una reforma constitucional donde los catalanes voten 2 veces. Una nueva Constitución y 2, un nuevo Estatuto de Autonomía. Si el domingo se queda por debajo de 100 diputados, ¿está seguro de que Susana Díaz no intentará quitarle el puesto de secretario general? Mire, honestamente le digo, lo que menos me importa es mi futuro. Los españoles van a decidir dónde estoy a partir del próximo 20 de diciembre, si dirigiendo este país o en la oposición, y en segundo lugar serán los militantes los que decidan mi futuro. ¿Primera medida contra la violencia machista? A mí me gustaría recuperar la educación para la ciudadanía. Me preocupa muchísimo las encuestas que estoy viendo donde muchos jóvenes están asimilando como normales comportamientos machistas. Pedro Sánchez, gracias por estar en la SER y suerte. A ustedes. Buenos días.